Buen día y bienvenidos a este episodio de Dios conmigo. Hoy vamos a hablar de la cuestión del sufrimiento. Quiero abrir el programa empezando en el libro de Salmos, capítulo 119, versículos 65 a 72. Y dice, Tú, Señor, tratas bien a tu siervo, conforme a tu palabra. Impárteme conocimiento y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus decretos. Aunque los insolentes me difaman, yo cumplo tus preceptos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe e insensible, pero yo me regocijo en tu ley. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Cuando nos enfrentamos cara a cara con el sufrimiento, ya sea en nuestra propia vida o en la vida de los demás, a menudo nos preguntamos, ¿por qué los que profesamos creer en Dios todavía sufrimos? ¿No nos ama Dios? ¿Cuál podría ser su propósito en nuestro sufrimiento? Cuando la Biblia aborda el tema del dolor y el sufrimiento, lo hace dentro del marco que Dios es bueno y todopoderoso y tiene un plan eterno para crear un pueblo que sea suyo, tras su corazón, para hacernos, para formarnos a la imagen de su Hijo, Jesucristo, y llevarnos a salvo a la gloria. Como nos dice en Tito 2, versículos 13 a 14, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. También en el libro de Romanos 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en 2 Timoteo 4, versículo 18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como vemos en estos versículos, Dios hará lo que sea necesario para lograr estos objetivos, incluso si eso significa permitir penas temporales. Si Cristo sufrió, ¿no creen que a nosotros también nos toca sufrir en esta vida? Él que era perfecto, ¿no somos mejores que Él? Entonces no debería de ser sorpresa. Nadie es ajeno al sufrimiento, ya sea la muerte de un ser querido, una dolorosa diagnosis, un conflicto en el trabajo, un divorcio o algo similar. Las pruebas y el sufrimiento no son exclusivas a una sola persona. A lo largo de las escrituras vemos numerosos relatos de sufrimiento. A medida que vivimos la vida y leemos nuestras Biblias, se vuelve indiscutiblemente evidente que el sufrimiento es una parte de la existencia humana. Una vez que aceptamos esta realidad, una de las preguntas más críticas que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué sufre la gente?
Todas las cosmovisiones y religiones ofrecen sus intentos de respuestas. Esas dicen, pues el dolor es solo una ilusión. O dicen, no hay Dios, el dolor no tiene sentido. Nada tiene sentido. Estamos aquí por chanza. O dicen, el dolor está fuera del control de Dios. O también dicen, el dolor es la retribución por las acciones pasadas en tu vida, presente o anterior. Bueno, todas estas respuestas tienen algo en común. No ofrecen ninguna esperanza. Pero Dios mismo nos ofrece una mejor respuesta. Sí, bien pudo haber impedido que Satanás engañara y seduciera a Eva, o impedido que Adán y Eva cometieran el pecado en el jardín, o incluso parar el sufrimiento por completo. En cambio, Dios escogió usar el sufrimiento para enseñarnos el significado del amor voluntario y la obediencia genuina y de nuestra necesidad de un Salvador. Es nuestra propia libertad la que hace que el aprender de esta lección sea una posibilidad. Dios no nos hizo para ser autómatas, robots. No, Él quiere que le sirvamos libremente y con amor, no por la fuerza ni por obligación. Sin embargo, trágicamente, en esa libertad, la humanidad eligió la vida aparte de Dios, con terribles consecuencias. Y cada vez que pecamos, mostramos que no somos diferentes a nuestros primeros antepasados. Dios sabía que la humanidad necesitaba ser confrontada por la verdad de que la rebelión contra Él es locura. Y por eso los desterró del árbol de la vida en el jardín de Edén, como nos dice en Génesis 3, 22 a 24. Por eso el mundo ya no funciona como fue creado y tampoco nuestros cuerpos. Dios permitió que el pecado entrara en el mundo con todo su horror para que pudiéramos sentir las consecuencias de nuestras elecciones y para que aprendamos a amarlo tanto más cuando Él muestra la belleza de su propio amor en este mundo de maldad. Vamos a hablar de 5 puntos, 5 ejemplos de lo que el sufrimiento puede lograr. Número 1. El sufrimiento trae cosas en común. La empatía. La mayor parte del sufrimiento es en realidad solo la realidad de vivir en un mundo caído e imperfecto. Todos experimentamos dolor, enfermedad y pena. Los justos y los injustos. O sea, la gente mala y la gente buena. Viven igualmente con los efectos del sufrimiento, como nos dice en Mateo 5, 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Punto número 2. El sufrimiento es correctivo. Como un padre o una madre disciplina a sus hijos para que sepan y hagan lo correcto, así Dios a veces usa el sufrimiento para llevarnos de regreso al camino correcto cuando nos descarriamos, como nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 5 a 13. Dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a los hijos, que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan
es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Punto número 3. El sufrimiento es constructivo. No solo puede corregirnos, sino que también puede construir carácter dentro de nosotros. Como nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 a 5, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, o sea, produce paciencia. Y la constancia o paciencia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos o maduros e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Alguna vez has observado a alguien y te has preguntado cómo se volvió tan esperanzada esa persona? ¿O cómo es esta persona tan empática con mi quebrantamiento, con mis fallas? Probablemente esta persona ha pasado por cosas duras, por tiempos duros. Esta persona probablemente ha sufrido, ha crecido a partir de su sufrimiento y ha aprendido a cuidar a aquellos que sufren, a aconsejarlos, que ahora esta gente está pasando por tiempos difíciles y esta persona los puede ayudar. Número 4, el sufrimiento es glorificante. Dios siempre obra a través del sufrimiento para glorificarse a sí mismo, incluso años, décadas o generaciones después. Como con como con el hombre ciego en el libro de Juan, capítulo 9, Dios puede usar una vida de dolor o decepción para eventualmente mostrar un ejemplo milagroso de su propio poder. Le regresó la vista. Podemos preguntarnos por qué estamos pasando por una experiencia difícil, pero en algún lugar o a lo largo del viaje de nuestros días podemos darnos cuenta, oh, es por eso que pasé por tal dolor. Es por eso que pasé por esa experiencia, por esa circunstancia. Es por este propio y precioso momento que Dios sea glorificado. Y uno aprende, uno madura. Número 5, el sufrimiento es cósmico. Y sí, mientras no todo el sufrimiento es parte de un gran drama espiritual, algún sufrimiento ciertamente lo es.
Job es quizás el ejemplo más profundo de esto, ya que Dios lo usó para demostrar ante Satanás que una persona puede amar y confiar en Dios por lo que Él es y no meramente por lo que alguien pueda obtener de Él. En Romanos 5, versículos 3 a 5 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y pongan atención a esa palabra, derramado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No nada más un poquito, no, todo su amor. Dios nos ama y su amor nunca cambia. Nunca es menos y nunca es más. Es completo, es total. Él nos ama al 100% siempre. Aunque seamos malos, aunque seamos buenos en nuestros peores días, en nuestros mejores días. O sea, su amor es un amor que no podemos comprender porque somos humanos y con nosotros el amor cambia. El amor a veces depende en lo que haga la gente por nosotros o en lo que nos dé o en lo que nos hagan sentir o cómo se porten o hace cuenta al principio cuando uno tiene un novio, una novia, ay, lo aman tanto y después haz de cuenta pasa tiempo y uno se puede desenamorar o se puede enamorar más, pero con Dios el amor de Él lo derrama todo en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, el Espíritu de Dios por medio de Jesucristo. Y es así siempre. Es algo tan hermoso porque uno no es perfecto y uno comete errores y uno hace cosas que no debe de hacer y Dios lo ama igual cuando uno actúa así que cuando uno actúa muy bien, perfectamente, ah, es una persona muy buena, muy lista para ayudar y, o sea, no hay nada que pueda ser malo. No importa. Dios lo ama a uno completamente. Y es algo que uno debe de aceptar, porque hay muchas veces que cuando uno está en las malas y hace cosas que no debe o dice cosas que no debe o actúa en maneras que no debe, uno pues sí se siente mal y se arrepiente y le pide perdón a Dios y todo eso está muy bien en el nombre de Jesucristo y Dios lo perdona, o sea, Él escoge no recordárselo y ya está listo para seguir adelante. Uno es el que se queda estancado. Uno es el que, ay, es que me siento muy mal y no sé si me perdonó o si no, y es que me siento tan triste y tan culpable y tan esto y tan lo otro. Y no, Dios no quiere que uno haga eso. Cuando uno se da cuenta de su error, cuando uno toma los pasos que son necesarios para pedir perdón a quien uno hirió, para pedirle, para arrepentirse, pedirle perdón a Dios y pedirle ayuda, ayuda a no cometer ese error otra vez o no actuar así otra vez. Y lo hace todo con un buen corazón, un corazón arrepentido en el nombre de Cristo. Ya se acabó ahí. Ya no hay más
que sentirse culpable, que sentirse mal porque Dios ya lo perdonó a uno, porque su amor es igual. Entonces, acuérdense de eso. En las pruebas de la vida se requiere la perspectiva correcta si queremos dar la respuesta correcta. En 2 Corintios 12:10 dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque esa fuerza viene de Dios, no es la fuerza de uno. Cuando estamos débiles, cuando pensamos que ya no podemos, ahí entra esa fuerza de Dios y lo levanta uno y lo ayuda a seguir adelante. Y la gente dice, ¿y cómo le haces? Es que no es uno, es Dios trabajando dentro de uno y por medio de uno. El autor C.S. Lewis lo expresó de esta manera. Él dijo, Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es su, es su megafono para despertar a un mundo sordo. Y sí, sí, Él ahí está, claro que sí. En nuestro dolor, ahí está, agarrándonos la mano, ayudándonos, ofreciéndonos su hombro para que nos apoyemos en él. Y si necesitamos, nos carga, nos ayuda. Dios no es el autor del mal, pero es soberano sobre el mal. Por lo tanto, podemos tener esta esperanza. Sí, llegará un día en que Dios pondrá fin a todos los males y al sufrimiento. Pero mientras tanto, Él determina dejar las cosas como están, para que a través de nuestras pruebas y sufrimiento podamos aferrarnos al que sufrió por nosotros en la cruz, Jesucristo, nuestro Salvador. Recuerden, las pruebas son los medios por los cuales se prueba nuestra confianza en Jesús como nuestra única esperanza. Ayudan a determinar si la fe que profesamos es genuina o falsa. Cuando todo va bien, es bastante fácil sentirse seguro, pero cuando las ruedas se caen, cuando la vida familiar comienza a desintegrarse, cuando el cuerpo o la mente fallan, cuando nuestras esperanzas para esta vida se desvanecen, comenzamos a descubrir si nuestra fe es sincera. Y cuando se prueba que nuestra fe es verdadera, hay gozo. Como nos dice en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho, mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. También las dificultades nos ayudan a medir el crecimiento de nuestra fe, nuestra madurez, ya sea que estemos estancados o florecientes. Las decepciones, el sufrimiento y las lágrimas a menudo traen más progreso y crecimiento en nuestra fe, a medida que ponemos en práctica la palabra de Dios de maneras que no habíamos hecho antes y aprendamos a la omnipresencia de Cristo. Entonces ahí está un punto muy importante. A medida que ponemos en práctica la palabra de Dios, sí,
tenemos trabajo que hacer. Poner en práctica la palabra de Dios de maneras que no habíamos hecho antes. Y así aprendemos la omnipresencia de Cristo. Como dice un autor, se llama James B. Adamson, el viento de la tribulación sopla la paja del error, la hipocresía y la duda, dejando lo que sobrevive la prueba, el elemento genuino del carácter. La vida cristiana, como un seguidor de Cristo, no es una carrera de 100 metros. Es una carrera a campo traviesa que dura toda la vida. Los corredores de maratón recorren millas que se sienten difíciles y agotadoras, pero siguen adelante. No les sorprende que duele. Ellos esperan que lo haga, pero saben que más allá de las dificultades está el final. Las pruebas y el sufrimiento que enfrentamos en nuestro camino también requieren y producen la resistencia que necesitamos para correr bien nuestra carrera espiritual. Mira la vida de cualquier persona, de cualquier seguidor de Cristo, que tenga ojos amables y un corazón tierno, y verás que es casi seguro que llegaron a esa bondad a través de la experiencia, de las pruebas y, y que han tenido su propia parte de sufrimiento. O sea, es fácil querer resultados sin esfuerzo. Todos queremos eso, claro. Sin embargo, no es así como funciona. Dios, por lo general, hace crecer nuestra fe en la tierra de la aflicción, de sufrimiento. La verdad es que tú y yo sufriremos en la vida. Dios nunca nos prometió un jardín de rosas. Y acuérdense que hasta las rosas tienen espinas y hieren. Pero no tenemos que sufrir sin esperanza. Podemos recordar los grandes propósitos de Dios a través del sufrimiento. Y no debemos de dejar que las decepciones sobre la vida en un mundo caído nos convenzan con mentiras que Dios no está ahí porque sí está. No te dejes convencer de que a Dios no le importa porque sí le importa. Más bien deja que te lleven de nuevo una y otra vez a tu Salvador, a Cristo, quien promete un día ponerle fin a todo lo que está mal y extiende ante ti una eternidad en la que todo está bien. La pregunta que debe hacerse uno es, ¿yo creo esto? Y si lo cree, cambiará drásticamente su perspectiva y su respuesta a las dificultades de la vida. En 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10 nos dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Las pruebas, el sufrimiento aún pueden llenarnos de dolor, de temor, de incertidumbre. Somos humanos, pero al mismo tiempo podemos contemplarlas con alegría, con esperanza, sabiendo que nuestra resistencia espiritual se está desarrollando. Estamos madurando, creciendo como hijos, como hijas de Dios. Estamos madurando y por lo tanto nuestra capacidad
para llegar a la línea de meta se está mejorando. Cree en las promesas de Dios. Confía en Él. Aférrate al propósito de Dios. Bueno, cerremos este episodio con Romanos 8, versículo 28 y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito, ese es el propósito de Dios, son llamados. Entonces recuerden eso, todas las cosas, buenas, malas, Dios puede juntarlo todo. Y aquí claro dice, y sabemos para que los que aman a Dios, entonces Dios puede hacer que todo eso, lo bueno y lo malo y lo feo, am, obren juntamente para el bien de uno, para los que conforme al propósito de Dios son llamados. Bueno, queridas y queridos, muchas gracias por acompañarme hoy. Le doy gracias a Dios por ustedes. Que Dios me los bendiga. En el nombre de Jesucristo. Amén.